Bienvenidos, hermanos y hermanas, a uno de los enigmas más profundos y fascinantes que han intrigado a teólogos, historiadores y arqueólogos durante milenios. Una de las interrogantes más complejas y cautivadoras que constantemente recibo en mis mensajes tiene que ver directamente con el destino final y misterioso de las 12 tribus sagradas de Israel. Realmente se desvanecieron completamente en las páginas polvorientas de la historia como si nunca hubieran existido. ¿O acaso permanecen entre nosotros en la actualidad, ocultas bajo identidades que jamás imaginaríamos posibles? Esta pregunta ha obsesionado a académicos durante siglos, generando teorías tan variadas como controvertidas. Desde quienes afirman que los nativos americanos son sus descendientes directos, hasta aquellos que aseguran encontrar rastros de estas tribus en continentes lejanos, las especulaciones han sido infinitas y a menudo contradictorias. Pero aquí hay algo que debe capturar su atención inmediatamente. La respuesta a este misterio podría cambiar completamente nuestra comprensión de la historia bíblica, las profecías del fin de los tiempos y el plan divino de salvación para toda la humanidad. Las implicaciones son absolutamente monumentales y podrían redefinir todo lo que creemos saber sobre el pueblo escogido de Dios. Hoy los invito cordialmente a acompañarme en este video hasta el último segundo, donde exploraremos minuciosamente no solamente las teorías más controversiales y debatidas sobre estas llamadas tribus perdidas, sino también las pistas arqueológicas, evidencias genéticas y revelaciones bíblicas más sorprendentes que podrían desentrañar definitivamente dónde se han ocultado a lo largo de los milenios. Prepárense para un viaje absolutamente fascinante y revelador a través del misterio más grande y enigmático de las 12 tribus. Este análisis cambiará para siempre su perspectiva sobre este tema tan debatido y les dará respuestas concretas basadas en evidencia sólida. No olviden darle like a este video ahora mismo y compartirlo urgentemente con sus familiares y amigos que también sienten curiosidad por este enigma bíblico monumental. Suscríbanse al canal inmediatamente y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis bíblicos profundos y reveladores. Su apoyo es absolutamente fundamental para seguir desentrañando estos misterios que han permanecido ocultos durante milenios. Ahora sí, es momento crucial de descubrir la verdad. ¿Dónde están realmente las 12 tribus de Israel? ¿Realmente han desaparecido para siempre de la faz de la tierra? ¿O existe una explicación mucho más profunda y sorprendente? El éxodo monumental y el pacto divino. Los fundamentos del gran misterio. Desde el momento extraordinario en que los israelitas abandonaron definitiva e irrevocablemente la casa de esclavitud en las opulentas pero crueles tierras de Egipto, emprendieron su travesía épica y transformadora hacia la tierra prometida de Canaán. Esta tierra sagrada había sido prometida solemnemente por el mismo Dios Todopoderoso a Abraham como herencia eterna e inquebrantable para toda su descendencia a través de las generaciones venideras. El éxodo de Egipto no fue simplemente una migración ordinaria de un pueblo buscando mejores tierras. Fue un evento sobrenatural, marcado por milagros extraordinarios que desafiaron las leyes naturales, las 10 plagas devastadoras que humillaron a los dioses egipcios, la separación milagrosa del Mar Rojo, el maná celestial que descendía cada mañana y la presencia visible de Dios guiándolos como columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Sin embargo, conforme transcurrían inexorablemente las décadas y los siglos posteriores a esta liberación milagrosa, algo profundamente perturbador comenzó a suceder. Los israelitas, que habían sido testigos presenciales de los milagros más extraordinarios de la historia, comenzaron gradual pero sistemáticamente a desobedecer las leyes sagradas,
directrices divinas y mandamientos santos que Dios había entregado personalmente a Moisés en el monte Sinaí en medio de truenos, relámpagos y la presencia aterradora del Altísimo. Esta desobediencia no era ocasional o accidental. Era constante, deliberada y rebelde, manifestándose en la adoración de ídolos paganos, la adopción de prácticas abominables de las naciones circundantes y el rechazo sistemático de la ley divina que había sido grabada en piedra por el dedo mismo de Dios. Las consecuencias de esta rebelión resultaron en castigos devastadores que marcarían para siempre el destino trágico de estas tribus elegidas. Estas no fueron simples desventuras históricas, sino juicios divinos precisos y calculados, predichos con exactitud aterradora por los profetas inspirados por el Espíritu Santo, las advertencias proféticas y sus terribles cumplimientos. En el libro sagrado de Levítico podemos encontrar con absoluta claridad y precisión escalofriante las penitencias severas y juicios implacables que Dios impuso sobre Israel después de su liberación milagrosa de las tierras egipcias. Estos no eran castigos arbitrarios de un Dios caprichoso, sino consecuencias justas y predecibles de la violación sistemática del pacto sagrado. Dios había establecido un pacto grandioso, solemne e inquebrantable con los israelitas, ordenándoles categórica e inequívocamente que siguieran sus instrucciones sagradas al pie de la letra sin desviación alguna. Les había mandado que lo adoraran exclusiva y únicamente a Él, el Dios verdadero y viviente, sin mezclarse jamás con los pueblos paganos y culturas idólatras de aquella tierra corrompida. La instrucción divina era específica y detallada. No debían contraer matrimonios con las naciones cananeas, no debían adoptar sus prácticas religiosas abominables, no debían imitar sus costumbres depravadas, ni debían servir a sus dioses falsos y demoníacos. Debían mantenerse completamente separados como pueblo santo, consagrado exclusivamente al servicio del Dios Altísimo. Pero las advertencias venían acompañadas de terribles consecuencias por la desobediencia. La advertencia divina era cristalina, específica y absolutamente aterrorizante en su precisión profética. En Levítico 26:17 está escrito con absoluta claridad y autoridad divina: «Pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen dominarán sobre ustedes y huirán aun cuando nadie los persiga». Piku. Este versículo profético aborda directamente una de las penalizaciones más severas y humillantes que Dios impuso sobre Israel: la entrega sistemática del pueblo a sus enemigos más feroces y las naciones vecinas que los rodeaban como depredadores hambrientos esperando el momento propicio para atacar. Según este castigo divino tan específico y detallado, Israel y sus 12 tribus se convertirían inevitablemente en presa fácil, o serían completamente absorbidas por las regiones hostiles y pueblos circundantes que ansiaban desesperadamente sus territorios fértiles y estratégicamente ubicados. La humillación sería tan completa que huirían aterrorizados incluso cuando nadie los persiguiera realmente. El terror psicológico se apoderaría de ellos de tal manera que su propio miedo se convertiría en su peor enemigo: las maldiciones específicas y sus manifestaciones históricas. Pero las advertencias divinas no terminaban ahí. En el versículo 25 del mismo capítulo, encontramos detalles aún más escalofriantes y específicos sobre el castigo que Dios había anunciado con solemnidad profética. «Traeré sobre ustedes espada vengadora que ejecutará la venganza del pacto. Y cuando se congreguen en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en mano del enemigo».
Esta profecía es extraordinariamente detallada en sus elementos. Primero vendría la espada vengadora, representando las guerras y conflictos militares que devastarían la nación. Luego, cuando trataran de refugiarse en sus ciudades fortificadas, vendrían las pestes y enfermedades que diezmarían a la población. Finalmente, debilitados por la guerra y la enfermedad, serían entregados completamente en manos de sus enemigos. Y esto es exactamente lo que vemos desarrollarse en la historia documentada de Israel. Las tribus de Israel habían abandonado completa y deliberadamente el pacto sagrado y las alianzas solemnes establecidas con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se habían volcado sistemáticamente hacia la idolatría repugnante y abominable, adoptando otros pecados detestables practicados comúnmente por los pueblos corrompidos de la región del Medio Oriente. La idolatría no era solo una preferencia religiosa diferente, era una traición cósmica al Dios que los había liberado de la esclavitud con mano poderosa y brazo extendido. Era un rechazo directo del Dios que había dividido el mar, que había hecho llover pan del cielo, que había hecho brotar agua de la roca y que había habitado entre ellos en el tabernáculo sagrado. Por esta razón fundamental y justificada, Dios entregó a Israel a las naciones vecinas hostiles, las cuales dominaron sistemáticamente el territorio israelita, tal como efectivamente sucedió en la historia meticulosamente documentada por historiadores tanto bíblicos como seculares. Los últimos reyes, símbolos de la decadencia espiritual. Para ilustrar vívidamente esta tragedia espiritual y nacional, los últimos reyes de Israel son descritos brutalmente por el profeta Oseas en el capítulo 8, versículo 4, como completamente ilegítimos y usurpadores descarados del trono sagrado de Israel. Estos reyes no fueron establecidos por Dios, sino que tomaron el poder a través de conspiraciones, asesinatos y golpes de Estado. El texto bíblico dice específicamente: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Esta descripción revela la completa degeneración del sistema monárquico que Dios había establecido originalmente. Los reyes ya no buscaban la voluntad divina, ya no consultaban a los profetas, ya no seguían la ley de Moisés. En su lugar, habían creado un sistema político corrupto, basado en la ambición personal y la idolatría material. Cuando las tribus israelitas se volcaron irreversiblemente hacia la idolatría sistemática y otros pecados similares y abominables, Dios las entregó deliberadamente a naciones rivales que luchaban ferozmente por el territorio estratégico, convirtiéndolas en vasallas humilladas y pueblos completamente sometidos sin independencia alguna. Teorías modernas controversiales. Los pueblos indígenas como supuestos descendientes. Con la supuesta desaparición misteriosa de las 12 tribus de Israel de los registros históricos convencionales, han surgido a lo largo de los siglos numerosas teorías absolutamente fascinantes, controvertidas y a menudo contradictorias sobre su paradero actual y la razón fundamental de su aparente extinción o desaparición de la historia documentada. Una de las teorías más conocidas, ampliamente difundidas y persistentemente defendidas, sugiere de manera categórica que los israelitas eran en realidad tribus ancestrales de las Américas, lo que significaría que los pueblos indígenas nativos de Norte, Centro y Sudamérica son descendientes directos e inequívocos de las famosas tribus perdidas de Israel. Esta teoría ha capturado la imaginación de millones de personas a lo largo de los siglos, especialmente durante los períodos de expansión europea en las Américas, cuando los conquistadores y misioneros buscaban desesperadamente explicaciones para la presencia de poblaciones humanas en continentes que, según su comprensión bíblica limitada,
no deberían haber estado habitados. Los defensores de esta teoría han señalado supuestas similitudes culturales entre ciertas prácticas de los pueblos indígenas y las tradiciones hebreas antiguas. Mencionan rituales de purificación, conceptos de un creador supremo, tradiciones orales sobre grandes diluvios y prácticas ceremoniales que, según ellos, reflejan influencias bíblicas ancestrales. Algunos han argumentado que ciertas palabras en idiomas indígenas suenan similares a términos hebreos, sugiriendo una conexión lingüística antigua. Otros han señalado estructuras arquitectónicas, como pirámides y templos, que según ellos reflejan influencias del Medio Oriente antiguo. Sin embargo, aunque esta teoría es bastante antigua y ha capturado la imaginación romántica de muchos investigadores amateur y teólogos especulativos, no tiene absolutamente ningún sentido sólido desde una perspectiva bíblica rigurosa, arqueológica seria o genética moderna basada en evidencia científica irrefutable. La evidencia genética demoledora contra la teoría indígena. Los estudios científicos más avanzados, sofisticados y meticulosamente realizados por genetistas de las universidades más prestigiosas del mundo demuestran categórica e inequívocamente que el origen ancestral de los pueblos indígenas es completamente asiático, con ancestría clara y documentada, proveniente de poblaciones del este asiático y grupos siberianos específicos, entre otros grupos asiáticos claramente identificados a través de marcadores genéticos precisos. La evidencia del ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por línea materna y permanece relativamente unchanged durante milenios, muestra conexiones directas con poblaciones asiáticas específicas. Los estudios del cromosoma ICTI, que se transmite por línea paterna, confirman estas conexiones asiáticas sin lugar a dudas. Los análisis de ADN nuclear, que examina la herencia de ambos padres, revelan patrones genéticos que son completamente consistentes con migraciones desde Asia hacia las Américas a través del puente terrestre de Beringia hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, mucho antes de que existiera cualquier pueblo hebreo en el Medio Oriente. Otra falla fundamental e irreconciliable en la teoría de que los pueblos indígenas son descendientes de las tribus perdidas de Israel es que no exhiben absolutamente ninguna de las características físicas distintivas similares a los pueblos del Medio Oriente. De hecho, se parecen mucho más física y genéticamente a los pueblos del este asiático, como los japoneses, chinos, mongoles y grupos siberianos que habitan la vasta parte asiática de Rusia. Las características físicas distintivas incluyen la estructura ósea facial, la forma de los ojos, la textura del cabello, la distribución del vello corporal y la pigmentación de la piel, todas las cuales son consistentes con ancestría asiática y completamente inconsistentes con ancestría del Medio Oriente. Diferencias culturales y tecnológicas irreconciliables. Esta teoría frecuentemente afirma con convicción que en algún momento específico de la historia antigua, los israelitas y sus 12 tribus abandonaron completamente la tierra de Israel y emprendieron un viaje épico y peligroso, navegando océanos o cruzando continentes para establecerse permanentemente en las Américas. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente la evidencia arqueológica e histórica, encontramos pueblos indígenas que en muchos aspectos fundamentales vivían en condiciones tecnológicas similares a la Edad de Piedra, completamente sin las armas sofisticadas de la Edad de Bronce que eran comunes, estándares y características entre los antiguos israelitas del Medio Oriente. Los israelitas antiguos eran conocidos por su metalurgia avanzada, sus armas de bronce y hierro, sus técnicas de construcción sofisticadas y su sistema de escritura desarrollado. En contraste,
Muchos pueblos indígenas americanos, aunque increíblemente ingeniosos y adaptados a sus ambientes, utilizaban principalmente herramientas de piedra, hueso y madera. Además, existe una diferencia cultural y religiosa fundamental que es imposible de reconciliar. Mientras que los antiguos israelitas usaban vestimentas coloridas, variadas y elaboradas, con telas tejidas específicamente según instrucciones divinas detalladas, los pueblos indígenas a menudo aparecían semidesnudos, pintados con varios colores naturales extraídos de plantas y minerales, y usando tocados elaborados de plumas, entre otros adornos distintivos y ceremoniales completamente diferentes. Los israelitas tenían prohibiciones específicas sobre tatuajes y ciertas formas de decoración corporal, mientras que muchas culturas indígenas incorporaban estas prácticas como elementos centrales de su identidad cultural y espiritual. Por lo tanto, los pueblos indígenas de las Américas son cultural, física y genéticamente bastante distintos de los antiguos pueblos semíticos, quienes se vestían de manera completamente diferente, tenían tradiciones culturales específicas y poseían características físicas distintivas, como vello corporal abundante, que está notablemente ausente entre los pueblos indígenas americanos. El avance revolucionario de los estudios genéticos modernos. Con el avance extraordinario, revolucionario y sin precedentes de los estudios genéticos en diversas etnias mundiales, utilizando tecnologías de secuenciación de ADN que habrían sido pura ciencia ficción hace apenas unas décadas, tales teorías especulativas han perdido completa y definitivamente su credibilidad, ya que han sido categórica e irrefutablemente desmentidas por la ciencia moderna más rigurosa y exacta. Los genetistas ahora pueden rastrear migraciones humanas con precisión extraordinaria, identificar ancestrías específicas con porcentajes exactos y establecer líneas de tiempo precisas para movimientos poblacionales que ocurrieron hace decenas de miles de años. Los pueblos indígenas de las Américas tienen ADN mucho más estrechamente relacionado con los pueblos asiáticos específicos, lo que explica de manera científica y definitiva características distintivas como los ojos rasgados característicos, el cabello extremadamente liso y negro, la estructura facial específica y la ausencia relativa de vello corporal. Los marcadores genéticos específicos, como los haplogrupos del ADN mitocondrial A, B, C, D y X, que se encuentran en poblaciones indígenas americanas, tienen sus orígenes claramente rastreables a poblaciones asiáticas específicas. El haplogrupo X, que inicialmente causó cierta confusión, porque también se encuentra en algunas poblaciones del Medio Oriente, representa solo un pequeño porcentaje de la ancestría indígena y llegó a las Américas a través de rutas migratorias asiáticas, no directamente desde el Medio Oriente. Algunos grupos indígenas específicos tienen un tono de piel más moreno debido a la mezcla ancestral antigua con pueblos africanos hamíticos, descendientes de Cam, que migraron a través de conexiones terrestres cuando los continentes estaban configurados de manera diferente. Sin embargo, mantienen predominantemente rasgos asiáticos distintivos que reflejan claramente su ancestría principal, la cual está bíblica y lógicamente asociada con Tarma, uno de los 3 hijos de Noé que repobló la tierra después del diluvio universal, desacreditando teorías asiáticas relacionadas. A pesar de varias creencias persistentes y teorías alternativas de que los asiáticos, como los chinos y japoneses, podrían ser descendientes de Sin, hijo de Canaán, mencionado en las genealogías bíblicas, esta teoría también ha caído completamente en desgracia académica, ya que no tiene sentido lógico, bíblico o genético respaldado por evidencia sólida. La investigación genética moderna
ha demostrado que las poblaciones asiáticas tienen historias evolutivas y migratorias completamente separadas de las poblaciones del Medio Oriente, con diferenciación que se remonta a decenas de miles de años. Si los pueblos indígenas tuvieran realmente similitudes genéticas significativas con los israelitas antiguos, o con los judíos actuales, o incluso con varias etnias semíticas del Medio Oriente contemporáneo, podría existir al menos una probabilidad estadística de que fueran consideradas seriamente como posibles tribus perdidas. Sin embargo, la realidad científica es completamente diferente. No exhiben esta similitud genética fundamental que sería absolutamente necesaria para sustentar tal afirmación extraordinaria. De hecho, no existe absolutamente ninguna relación genética significativa entre los pueblos indígenas de las Américas y las poblaciones del Medio Oriente, ya sean antiguas o modernas. Esta ausencia de conexión genética es tan completa y definitiva que no deja lugar a especulaciones razonables sobre una posible conexión ancestral. En contraste directo y revelador, los árabes modernos, sirios y libaneses tienen una similitud genética muy fuerte, documentada y científicamente verificada con los judíos contemporáneos, lo que confirma sus orígenes comunes en la región del Medio Oriente y su descendencia compartida de los pueblos semíticos antiguos. Por lo tanto, basándonos en evidencia genética irrefutable, los pueblos indígenas definitivamente no son tribus perdidas de Israel, y cualquier afirmación en contrario carece completamente de fundamento científico. La teoría africana, otra hipótesis completamente desacreditada. Otra teoría que recientemente ha ganado popularidad significativa en ciertos círculos, similar en muchos aspectos a la idea desacreditada de que los pueblos indígenas son descendientes de las tribus perdidas de Israel, es la afirmación de que los pueblos africanos subsaharianos también tienen ancestría directa de las tribus perdidas de Israel. Esta teoría propone específicamente que varios pueblos africanos, particularmente aquellos en África Occidental y Central, podrían tener ancestría genética y cultural significativa de las tribus perdidas de Israel, llegando al continente africano a través de rutas migratorias específicas después de la dispersión asiria. Los proponentes de esta teoría señalan ciertas prácticas culturales entre algunos grupos africanos que, según ellos, reflejan tradiciones hebreas, rituales de circuncisión, leyes dietéticas específicas, observancia de días sagrados y tradiciones orales que mencionan un Dios único. También mencionan ciertas similitudes lingüísticas percibidas entre idiomas africanos y palabras hebreas. Sin embargo, esta idea es completa y fundamentalmente contraria a lo que es aceptado unánimemente por el judaísmo contemporáneo más ortodoxo e incluso por los eruditos judíos más respetados de hace 1000 años, cuyas interpretaciones han sido consistentes a través de los siglos. Historiadores antiguos, respetados y meticulosos como Flavio Josefo, quien tenía acceso a fuentes históricas que se han perdido en la actualidad, afirmaron categórica y consistentemente que los africanos descienden directamente de Cam, específicamente de los grupos ancestrales de Cus, Mizraim y Fut, quienes son considerados universalmente los ancestros fundadores de los diversos pueblos africanos, según tanto la tradición bíblica como la investigación histórica. La inconsistencia bíblica e histórica de la teoría africana. Por otro lado, algunos teóricos modernos mantienen persistentemente que estos pueblos africanos son descendientes genuinos de las tribus perdidas de Israel, argumentando que las migraciones postexilio llevaron a grupos israelitas al continente africano. Sin embargo,
Esta teoría no se alinea en absoluto con la Biblia, las interpretaciones antiguas establecidas, las tradiciones históricas documentadas o la genética moderna, ya que no existe similitud genética verificable con los pueblos del Medio Oriente, árabes o los propios judíos contemporáneos. Los estudios genéticos han demostrado que las poblaciones africanas subsaharianas tienen marcadores genéticos distintivos que las separan claramente de las poblaciones del Medio Oriente. Los haplogrupos predominantes en África subsahariana, como A, B y E, son completamente diferentes de aquellos encontrados en poblaciones judías y del Medio Oriente, como J1, J2 y T. Muchas personas y grupos afirman ser descendientes de judíos, especialmente en una era donde tal afirmación puede conferir cierto estatus o identidad especial, pero en realidad el único grupo étnico con ancestría judía negra, documentada y reconocida, son los judíos etíopes, conocidos como Beta Israel. A pesar de tener ancestría judía verificable en su genética, que ha sido confirmada por estudios extensivos, son conocidos específicamente como judíos cusitas debido a su origen primordial y predominante como descendientes de Cus, lo que dio lugar a muchos pueblos africanos, incluyendo etíopes, eritreos, somalíes y otros pueblos de la región del Cuerno de África, así como el antiguo reino de Cus, que corresponde históricamente a Nubia, ahora Sudán moderno. Es importante notar que incluso los judíos etíopes, a pesar de su herencia judía documentada, muestran claramente su ancestría africana predominante en sus características físicas y marcadores genéticos, lo que confirma que su judaísmo es principalmente religioso y cultural, superpuesto sobre una base genética africana ancestral. Las genealogías bíblicas y la distribución étnica. Los pueblos indígenas de las Américas, por otro lado, descienden ancestralmente de Tarma, según el registro bíblico de la distribución postdiluviana de las naciones, mientras que los africanos descienden directamente de Cam y sus 3 hijos, Misraim, ancestro de los egipcios, Cus, ancestro de los etíopes y pueblos del Cuerno de África, y Fut, ancestro de los libios y muchos otros pueblos africanos occidentales. Esta distribución genealógica se confirma tanto por el registro bíblico como por la evidencia arqueológica y genética moderna, que muestra patrones migratorios y de asentamiento consistentes con la descripción bíblica de cómo las naciones se dispersaron desde el monte Ararat después del diluvio. El registro de Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, proporciona un mapa genealógico que, cuando se compara con la evidencia genética moderna, muestra una correspondencia notable con los patrones de migración humana documentados por la ciencia contemporánea. Teorías europeas, infundadas, los anglosajones como supuestos israelitas. Además de estas teorías sobre pueblos indígenas y africanos, también existen teorías europeas elaboradas y persistentes que sugieren que los antiguos israelitas o tribus perdidas podrían estar actualmente en Europa, específicamente entre las poblaciones de las Islas Británicas y el norte de Europa. Una de estas teorías, más desarrolladas y ampliamente promovida, propone específicamente que los israelitas perdidos eran en realidad los británicos ancestrales o los anglosajones que llegaron a las Islas Británicas en oleadas migratorias durante los primeros siglos después de Cristo. Esta teoría, conocida como israelismo británico o anglo-israelismo, ha tenido seguidores devotos durante siglos, especialmente durante la era del Imperio Británico, cuando proporcionaba una justificación teológica conveniente para la supremacía británica mundial.
Los proponentes argumentan que las Islas Británicas son la ubicación de la tierra prometida final para las tribus perdidas y que el Imperio Británico fue el cumplimiento de las promesas bíblicas sobre el dominio mundial del pueblo elegido de Dios. Sin embargo, esta idea no tiene absolutamente ningún fundamento sólido en evidencia bíblica, histórica, arqueológica o genética. Los proponentes de esta teoría a menudo cometen errores serios y sistemáticos de traducción e interpretación bíblica, como interpretar incorrectamente la descripción de David como una persona pelirroja. Errores de traducción y interpretación. En el texto hebreo original de 1 Samuel 16:12, donde se describe a David, el término utilizado es Admoni, que se refiere a alguien que está rojizo o quemado por el sol debido a la exposición prolongada al aire libre, no a alguien con cabello naturalmente rojo como característica genética. Este tipo de bronceado rojizo era común entre los pastores y trabajadores del campo en el Medio Oriente, donde la exposición constante al sol intenso produce una pigmentación rojiza distintiva en la piel. No tiene absolutamente nada que ver con el cabello rojo, que es característico de ciertas poblaciones europeas del norte. Los defensores del anglo-israelismo también malinterpretan sistemáticamente las profecías sobre las islas de los gentiles mencionadas en varios pasajes bíblicos, forzando interpretaciones que identifican específicamente a las Islas Británicas, cuando el contexto bíblico se refiere a todas las regiones costeras e islas del Mediterráneo conocidas en la antigüedad. Por lo tanto, esta teoría carece completamente de base histórica sólida, fundamento lingüístico serio o evidencia arqueológica, y no se alinea en absoluto con las características físicas, genéticas o culturales de los pueblos europeos, como aquellos con cabello rubio o rojo que son distintivos de las poblaciones germánicas y celtas del norte de Europa. Desmontando sistemáticamente los mitos urbanos persistentes. En última instancia, después de examinar exhaustivamente la evidencia disponible, a pesar de las diversas teorías elaboradas y a menudo apasionadamente defendidas, que afirman que los judíos son en realidad tribus perdidas de pueblos indígenas, africanos o incluso algunos grupos europeos específicos, estas son meramente leyendas urbanas sofisticadas sin fundamento científico verificable. Estas ideas, que son claramente extrabíblicas y basadas en interpretaciones erróneas, especulativas y a menudo deliberadamente distorsionadas, están actualmente completamente desacreditadas por la genética moderna más avanzada y las interpretaciones bíblicas correctas realizadas por eruditos competentes que utilizan metodologías rigurosas. La noción de que los pueblos indígenas o africanos son tribus perdidas no se sostiene bajo escrutinio científico serio, especialmente considerando que los pueblos de las Américas, como las civilizaciones avanzadas de los mayas, aztecas e incas, ya estaban presentes y floreciendo en las Américas muchos milenios antes de la formación histórica de las tribus de Israel y mucho antes del nacimiento de los hijos de Jacob. Las civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas habían desarrollado sistemas de escritura sofisticados, calendarios precisos, arquitectura monumental y conocimientos astronómicos avanzados completamente independientes de cualquier influencia del Medio Oriente. Los pueblos negros en África están entre las poblaciones humanas más antiguas existentes en el planeta, con presencia documentada que se extiende muchos milenios antes de la formación de cualquier pueblo hebreo o israelita. Los pueblos africanos ya estaban completamente establecidos en sus regiones respectivas, siendo descendientes directos de Cus, Mizraim y Fut, según el registro bíblico.
Y esta genealogía es consistente con la evidencia arqueológica y genética moderna. La verdad histórica documentada, el destino real y verificable de las tribus. Sin embargo, la gran pregunta fundamental permanece con toda su fuerza e importancia. ¿Dónde están exactamente estas llamadas tribus perdidas que son mencionadas específicamente en la historia bíblica y secular? La respuesta está claramente documentada en los registros históricos tanto bíblicos como asirios. En el año 722 a.C., cuando el poderoso imperio asirio, bajo Sargón II, destruyó completamente la ciudad capital de Samaria después de un sitio prolongado y devastador, las tribus israelitas del Reino del Norte fueron sistemáticamente deportadas en masa a la propia Asiria, como era la política estándar de los asirios para prevenir rebeliones futuras. Esta deportación no fue casual o desorganizada. Los asirios tenían una política meticulosa y calculada de relocación forzada de poblaciones conquistadas, mezclándolas con otras poblaciones deportadas para destruir su identidad nacional y prevenir insurgencias organizadas. Específicamente en las regiones de Asiria fue donde estas tribus israelitas fueron ubicadas estratégicamente en ese momento histórico crucial y bien documentado. Los registros asirios, que han sido descubiertos y traducidos por arqueólogos modernos, confirman estas deportaciones masivas y proporcionan detalles específicos sobre las ubicaciones donde fueron establecidos los deportados israelitas. Asiria era un rival feroz, militar y políticamente de los antiguos egipcios, y sus territorios estaban completamente separados del continente africano por vastas distancias y múltiples barreras geográficas. Por lo tanto, los cautivos de las tribus de Israel nunca llegaron a África, contradiciendo completamente las teorías que ubican a las tribus perdidas en ese continente. Para que estas tribus estuvieran en África, habrían tenido que viajar a través o ser transportadas a través de Egipto, que estaba bajo el control total de los faraones egipcios que eran enemigos acérrimos de Asiria. Tal ruta habría sido política y logísticamente imposible, dadas las realidades geopolíticas de la época. La política asiria de deportación y asimilación. Los asirios y sirios, que eran rivales acérrimos de Egipto en una lucha constante por el dominio regional, mantuvieron deliberadamente a los israelitas como su pueblo subyugado en las regiones mesopotámicas, completamente indefensos y sin posibilidad alguna de escape o retorno a su tierra natal. Esta política de mantener a los pueblos deportados en regiones específicas bajo control directo era fundamental para la estrategia imperial asiria. No era simplemente crueldad, era una política calculada, diseñada para maximizar el control sobre las poblaciones sometidas mientras se beneficiaban de su trabajo y conocimientos especializados. Los israelitas deportados fueron estratégicamente ubicados en regiones donde podían ser útiles económicamente mientras permanecían bajo supervisión militar constante. Algunos fueron establecidos en proyectos agrícolas, otros en ciudades comerciales y algunos en regiones fronterizas donde servían como colonos militares bajo comando asirio. Base bíblica sólida de la ubicación real de las tribus. ¿Existe alguna base bíblica específica y documentada que sugiera que estas tribus perdidas no están realmente perdidas en el sentido de haber desaparecido completamente, sino que están geográficamente ubicadas en Asiria, Siria y las regiones específicas del Medio Oriente? Absolutamente sí, y la evidencia es clara e irrefutable. En 2 Reyes 17:6 encontramos el registro histórico preciso. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá y en Abor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos.
Este versículo proporciona ubicaciones geográficas específicas y verificables donde las tribus fueron establecidas. Jalá era una región en la parte norte de Mesopotamia. Habor era una ciudad junto al río Gozán, actual río Kabur, en Siria. Las ciudades de los medos estaban en lo que ahora es el oeste de Irán. Estas ubicaciones han sido identificadas por arqueólogos modernos y los registros asirios confirman la existencia de comunidades israelitas deportadas en estas regiones específicas durante los siglos posteriores a 722 a.C. Muchas de estas tribus israelitas terminaron siendo gradual, pero inevitablemente absorbidas por los pueblos autóctonos que llegaron a estas regiones en oleadas migratorias posteriores, así como por los asirios y sirios que habían estado establecidos allí durante muchos siglos antes de las deportaciones israelitas. Las sucesivas conquistas y mezclas poblacionales. Posteriormente, durante los siglos siguientes, la región experimentó múltiples conquistas sucesivas por diferentes imperios y pueblos, cada uno dejando su huella genética y cultural en las poblaciones locales. Estas conquistas incluían a los babilonios bajo Nabucodonosor, los persas bajo Ciro el Grande, los griegos bajo Alejandro Magno, los romanos durante su expansión oriental, los partos que controlaron la región durante siglos, los turcos selyúcidas y otomanos, y finalmente los árabes con la expansión masiva del Islam en el siglo VII d.C. Cada una de estas conquistas resultó en matrimonios interétnicos, adopción de nuevas religiones y culturas y la gradual asimilación de las poblaciones israelitas residuales en las culturas dominantes de cada período. Los procesos de asimilación no fueron instantáneos, sino graduales, extendiéndose durante siglos. Los israelitas deportados inicialmente mantuvieron sus identidades distintivas, pero generación tras generación, especialmente después de la adopción del Islam en la región, estas identidades se diluyeron hasta volverse indistinguibles de las poblaciones locales más amplias. Evidencia convincente del Nuevo Testamento. Podrían argumentar escépticamente, está bien, eso es evidencia del Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento, durante el período cuando se escribieron las crónicas, pero ¿qué evidencia contundente tenemos del Nuevo Testamento que confirme la continuidad de estas tribus? Esta es una pregunta absolutamente legítima y crucial. En el Nuevo Testamento encontramos evidencia clara y documentada de personas de diferentes tribus de Israel que definitivamente no pertenecen a la tribu de Judá, demostrando que las otras tribus no habían desaparecido completamente durante los tiempos de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 2:36 se menciona específicamente a Ana, la profetisa de la tribu de Aser. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta Ana no era un personaje menor o insignificante. Era una profetisa reconocida que había servido en el templo durante décadas, y su identificación tribal específica como descendiente de Aser demuestra que al menos algunas familias de las tribus perdidas habían mantenido su identidad genealógica y habían regresado a Judea. Otro ejemplo claro de una tribu diferente a Judá es la tribu de Benjamín, de la cual el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es un representante famoso, prominente y extraordinariamente influyente en la historia del cristianismo primitivo. En Filipenses 3:5, Pablo declara específicamente su herencia tribal: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Esta declaración no es casual. Pablo está estableciendo meticulosamente sus credenciales como israelita auténtico,
incluyendo su identidad tribal específica. Más evidencia neotestamentaria de la continuidad tribal. Aunque hay más versículos en el Nuevo Testamento que mencionan específicamente otras tribus, cité estos dos ejemplos para ilustrar claramente que los israelitas no se perdieron completamente de la historia o de la geografía del Medio Oriente. En el libro de Apocalipsis, Juan menciona específicamente las 12 tribus en el contexto de los 144,000 sellados. 12,000 de cada tribu, incluyendo todas las tribus originales excepto Dan, que es reemplazado por Manasés. Esta referencia profética sugiere que Dios mantiene un registro exacto de la descendencia tribal, incluso cuando las identidades humanas se han perdido. De hecho, estas tribus no se dispersaron a regiones extremadamente distantes como las Américas, Europa del Norte o África subsahariana, sino que sufrieron conquistas regionales y a menudo se desviaron espiritualmente de Dios, cayendo en los mismos pecados abominables que habían causado su exilio original. La evidencia sugiere fuertemente que muchos de los descendientes de estas tribus permanecieron en el Medio Oriente, mezclándose gradualmente con las poblaciones locales, pero manteniendo algunos elementos de su herencia ancestral que ocasionalmente resurgen en la historia. El cumplimiento profético y el plan divino eterno. Un punto que a menudo genera curiosidad intensa y debates teológicos profundos es la cuestión de las tribus de Israel, que están efectivamente ubicadas en Asiria, Siria y otras regiones específicas del Medio Oriente en la actualidad. Muchas personas sinceras se preguntan intensamente sobre el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas con respecto a estas 12 tribus históricas. La respuesta es profundamente teológica y transformadora. Serán salvadas, pero de una manera completamente diferente y mucho más gloriosa a la originalmente imaginada por los intérpretes de las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo, a través de su muerte sacrificial y resurrección triunfante, transformó fundamentalmente a los cristianos en el nuevo Israel, el verdadero pueblo de Dios que trasciende todas las barreras étnicas, culturales y geográficas. Esta transformación no es simplemente simbólica, es una realidad espiritual fundamental que redefine completamente el concepto del pueblo elegido de Dios. La distinción antigua entre judíos y gentiles ha desaparecido completamente ante Dios a través del sacrificio de Cristo, como declara categóricamente el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración no es meramente inclusiva en un sentido moderno, es una revolución teológica que redefine fundamentalmente la identidad del pueblo de Dios, basándose en la fe en Cristo en lugar de la herencia étnica. El propósito divino en la dispersión y mezcla. No fue por casualidad, accidente histórico o falla en el plan divino que estas tribus se mezclaran con pueblos asirios, sirios y otros pueblos del Medio Oriente. Esta mezcla tiene un propósito divino específico, profundo y eterno, para que en los tiempos finales estas tribus mixtas recuerden su herencia israelita ancestral, se conviertan genuinamente a Cristo y sean salvadas como parte del pueblo universal de Dios. Esta es una perspectiva escatológica que ve la mano providencial de Dios trabajando a través de eventos históricos aparentemente desastrosos para lograr propósitos redentores más amplios. En otras palabras, todo esto, la deportación, la mezcla, la pérdida de identidad tribal y la eventual redención, es parte integral del plan maestro de Dios para la salvación universal. La aparente pérdida de las tribus es en realidad su preparación para una forma de salvación más amplia y universal.
La conversión final no se trata exclusivamente de la herencia israelita biológica, sino de reconocer que todos los seres humanos son parte de la herencia espiritual de Sem, hijo de Noé, y más fundamentalmente, parte de la familia humana creada a imagen de Dios. La universalidad radical de la salvación. El plan divino eterno no es salvar solo a una etnia específica, una raza particular o pueblo exclusivo, sino a todos los pueblos de la tierra, independientemente del idioma que hablen, origen étnico que tengan, cultura en la que hayan sido criados, o cualquier otra característica distintiva que los separe superficialmente. Lo que importa fundamental y exclusivamente es la fe personal en Cristo y la aceptación sincera de Dios como Padre Celestial. Esta es la base universal de la salvación que trasciende todas las divisiones humanas artificiales. Por lo tanto, todos los que creen genuinamente en Cristo y se convierten en hijos adoptivos y siervos dedicados de Dios, serán salvos eternamente. No solo israelitas biológicos o semitas étnicos, sino personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Este plan divino de salvación universal trasciende completamente las barreras étnicas, culturales y geográficas que han dividido históricamente a la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría y amor, permitió que las tribus se dispersaran y se mezclaran para demostrar que su amor y salvación no están limitados a un solo pueblo o nación específica. La restauración espiritual versus la reunificación física. La historia de las 12 tribus de Israel no es simplemente una curiosidad histórica fascinante o un rompecabezas arqueológico intrigante. Es una demostración poderosa y viviente del plan redentor de Dios para toda la humanidad. A través de la dispersión aparentemente desastrosa y eventual reunificación espiritual en Cristo, Dios muestra que su reino no tiene fronteras terrenales limitantes. Las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel encuentran su cumplimiento definitivo no en la reunificación física de las tribus en un territorio específico, sino en la creación de un nuevo pueblo de Dios compuesto por todos los que creen en Jesucristo, independientemente de su origen étnico, ubicación geográfica o herencia cultural. Esta interpretación no niega la importancia histórica fundamental de las tribus de Israel, ni minimiza las promesas específicas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, muestra cómo estas promesas se cumplen de manera infinitamente más amplia y gloriosa de lo que cualquiera podría haber imaginado en los tiempos antiguos. El concepto del Israel espiritual no reemplaza al Israel físico, sino que lo expande exponencialmente para incluir a toda la humanidad que responde al llamado divino a través de Cristo. Las implicaciones proféticas para los tiempos finales. El misterio de las tribus perdidas, por lo tanto, no es tanto sobre su ubicación física actual específica, sino sobre cómo Dios ha usado estratégicamente su dispersión para cumplir sus propósitos eternos de salvación para toda la humanidad. En los tiempos finales, según las profecías bíblicas, habrá un reconocimiento masivo de estas identidades perdidas, pero no necesariamente en el sentido de restauración política o territorial, sino en el sentido de despertar espiritual y conversión masiva al Evangelio de Cristo. Las poblaciones del Medio Oriente, que incluyen descendientes mezclados de las antiguas tribus israelitas, serán parte de un avivamiento espiritual masivo que preparará el camino para el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino universal. Este avivamiento no estará limitado a descendientes biológicos de israelitas, sino que incluirá a todos los pueblos de la región y del mundo que respondan al llamado del Evangelio. La historia de las 12 tribus perdidas enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del plan de Dios.
Lo que parece ser derrota y dispersión desde una perspectiva humana limitada, en realidad puede ser parte de una estrategia divina más amplia para lograr propósitos redentores universales. Dios permite aparentes tragedias y dispersiones para crear oportunidades para una salvación más amplia y una unidad más profunda que trasciende las divisiones étnicas y culturales humanas. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de los eventos históricos aparentemente negativos, mostrándonos que Dios puede usar incluso las consecuencias de la desobediencia humana para cumplir sus propósitos eternos de amor y redención. El mensaje final es uno de esperanza universal. El Dios que permitió que las tribus se dispersaran es el mismo Dios que está trabajando para reunir a toda la humanidad en una familia espiritual unificada a través de Cristo. Que Dios los bendiga abundantemente con revelación, sabiduría y entendimiento, y nos vemos muy pronto en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más fascinantes y reveladores de las Escrituras Sagradas. No olviden suscribirse inmediatamente al canal, darle like a este video revelador y compartirlo urgentemente con todos sus familiares, amigos y conocidos que necesiten conocer esta verdad fundamental. Activen las notificaciones inmediatamente para ser los primeros en ver nuestros nuevos análisis bíblicos profundos y transformadores. Sus comentarios, preguntas y testimonios son extremadamente valiosos para nosotros, así que déjenos saber en la sección de comentarios qué otros temas bíblicos fascinantes les gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima, hermanos y hermanas queridos en Cristo Jesús.